Saludos jóvenes, les habla la doctora Gabriela Cedeño. Yo soy médico cirujano y ginecólogo obstetra formada en la Universidad de Oriente, en el Hospital Luis Racetti. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la esterilidad e infertilidad o como debería ser llamado la disfunción reproductiva. Lo primero que les voy a estar mencionando son las definiciones, es decir, muchas veces los términos infertilidad y esterilidad son utilizados de forma, como decirles un sinónimo, ¿ok? Pero no necesariamente es así o realmente no es así. La infertilidad es la incapacidad para lograr un recién nacido vivo después de haber tenido al menos 2 embarazos consecutivos que llegaron a feliz término. La esterilidad, por su parte, es la incapacidad que tiene una pareja para lograr el embarazo después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección durante al menos un año. Esto aplica de esa forma para menores de 35 y para los mayores de 35 el intervalo se reduce a 6 meses. Lógicamente, esta exposición al coito debe ser regular y tener cierta ritmicidad porque se hace referencia a que al menos en una semana han estado manteniendo relaciones sexuales de 3 a 4 veces. La esterilidad se puede clasificar como primaria o secundaria. La esterilidad primaria es la incapacidad que tiene una pareja para conseguir una gestación espontánea desde que inician las relaciones sexuales sin que al menos durante un año se hayan utilizado métodos anticonceptivos, mientras que la esterilidad secundaria es la incapacidad para conseguir una gestación espontánea tras haber conseguido previamente un embarazo, que pudo llegar o no a término. Es decir, en la primaria, de forma sencilla para ver si así lo entienden un poco mejor o lo pueden memorizar un poco mejor, en la primaria nunca han logrado embarazo y en la secundaria al menos uno de los dos ha tenido o ha logrado embarazarse, pudiendo llegar o no este embarazo a feliz término, aunque lo más frecuente es que sí suceda. Entonces, ¿cuándo yo debo considerar que una paciente tiene que ser estudiada de la porque disfunción existe reproductiva disfunción pueden ser múltiples. reproductiva? Encontramos Pues entre ellas las depende de la anomalías edad. cromosómicas. De hecho, El estudio en debe muchos casos iniciarse de cuando no se pacientes que consigue la pierden la gestación gestación, se dice tras que un en año de relaciones aproximadamente el sexuales 50 no al protegidas, 60% de los casos a había excepción de que algún tipo exista una de serie de circunstancias anomalía adicionales que nos cromosómica en obliguen a esa iniciar esto antes. gestación, pues que no Ejemplo, evolucionó mujeres mayores de satisfactoriamente. 35 años, Lo otro es la pacientes en presencia quienes de podamos síndromes, sospechar que hay como por ejemplo el enfermedades síndrome genéticas, antifosfolípido. pacientes con ciclos menstruales Y pues irregulares, acá con estos abortos a son pruebas repetición, de con cirugía laboratorio, porque pélvica para hacer el previamente diagnóstico de estos realizada, se hacen pruebas de o laboratorio algunos como el casos donde anticoagulante el hombre lúpico, tenga una anticardiolipina, patología de tipo antibeta 2 genital, glicoproteína 1. parejas que hayan tenido Estas vienen a anteriormente ser anticuerpos, procedimientos de ¿ok?, que esterilización, interfieren entre con la otros. coagulación. Y ellas son una de las principales causas tratables de pérdida gestacional y de abortos a repetición. Entonces, se resulta imprescindible que en aquellas pacientes que han tenido pérdida de la gestación, sobre todo gestaciones que se pierden de forma temprana, por decirles algo, embriones de 6, 7 semanas que se quedan sin actividad cardíaca, es una de las cosas que hay que buscar o que hay que descartar, sobre todo cuando esto ocurre a repetición. Y la paciente tiende a presentar tipos de clínica como, por ejemplo, predisposición a formar coágulos o trombos, etcétera. Esto lógicamente, o sea, la paciente tiene otras cosas, pero básicamente es esa predisposición y pues esto se puede tratar con aspirina y con heparina de bajo peso molecular. Entonces, dentro de las causas pues que han sido relacionadas con los abortos a repetición que tienen evidencia científica está uno, las alteraciones cromosómicas y dos, el síndrome antifosfolípido. Otra de las razones que puede contribuir con esterilidad, infertilidad o
simplemente con disfunción reproductiva son las alteraciones anatómicas del útero. Y si bien el papel etiológico de las anomalías uterinas en los abortos a repetición aún no está firmemente establecido, sí se sabe que aquellos úteros que son septados, eh, pues tienden a producir abortos a repetición. Y un dato importante es que aunque, o sea, pudiera hacerse la resección de ese septo uterino en pacientes con abortos a repetición y reducir de esta forma el riesgo de aborto, no hay una evidencia científica suficiente que lo avale. Sin embargo, las recomendaciones de los diferentes grupos de expertos pues lo aconsejan. Entonces, la histeroscopia, la ecografía, especialmente la ecografía tridimensional y la sonohisterografía son pruebas que se utilizan para valorar la cavidad uterina. Y ocasionalmente se puede recurrir a la resonancia magnética o en algunos casos a la laparoscopia. O sea, todo depende de la causa que queramos descartar como productora pues, de lo que serían los abortos a repetición o la disfunción reproductiva. Otra de las causas serían las trombofilias congénitas porque existe una sólida relación entre la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de genes de protrombina con pérdidas fetales tardías. De hecho, no se ha demostrado en el caso de abortos a repetición. Por ello no está indicado su estudio en aquellas pacientes que tienen abortos recurrentes. Tenemos también pues los factores endocrinos y metabólicos y pues es que aquellas mujeres que tienen historia previa de abortos, de partos pretérmino, siempre es aconsejable pedir los valores de TSH antes de conseguir un nuevo embarazo y tratar con dosis baja de T4 si el valor de la TSH es menor a 2.5 miliunidades por ml. Cabe destacar que en buena medicina, toda paciente que va a buscar un embarazo y que va a iniciar el control prenatal, se le deben de solicitar pruebas tiroideas porque, o sea, recuerden que si nosotros metabólicamente pues no estamos compensados, va a ser mucho más difícil que una gestación se pueda llevar a cabo porque el cuerpo está diseñado para reproducirse y para sobrevivir. Entonces, si mi medio interno está en desequilibrio, sea porque tengo un trastorno endocrino, porque soy una persona obesa, porque tengo de repente antecedente de ovario poliquístico y eso me condiciona a tener preeclampsia, a tener diabetes gestacional, si yo soy una persona que curso con hiperandrogenismo, si tengo resistencia a la insulina, pues esto incrementa el riesgo de que la gestación tenga alguna dificultad y no pueda llegar a feliz término. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio de la pareja con disfunción reproductiva? Pues como todo en medicina, requiere de la elaboración de una historia clínica. Y en esa historia clínica hay algunos datos que son bastante importantes como la ocupación tanto de la paciente como de su pareja, si tienen algún hábito tóxico como consumo de alcohol, de cigarrillos, de drogas lícitas o ilícitas, o si se trata de una paciente que tiene algún antecedente de enfermedad importante, por ejemplo, diabetes mellitus, síndrome ovario poliquístico, patología tiroidea, hipertensión arterial. También deben de precisar cómo es la frecuencia sexual de esa paciente, si las relaciones sexuales están, o sea, siendo llevadas a cabo de forma efectiva o no, si alguno de los dos integrantes de la pareja ha logrado al menos un embarazo o si ninguno lo ha logrado. Y asimismo ustedes deben de investigar o de ver cuando realizan el examen físico de la paciente si hay algún rasgo fenotípico con el cual ustedes pudieran orientarse a que tiene algún determinado tipo de patología. Por ejemplo, si es una paciente obesa, si tiene acantosis nigricans, si de repente se ve la tiroides visible, si se palpa, etc. O sea, ustedes van a, con el interrogatorio y con el examen físico, a tratar de dilucidar si hay algún, vamos a decir, aspecto al cual tengan que tomarle consideración y que sea importante para pensar o para sospechar de que pudiera ser la causa de la infertilidad o de la esterilidad de esa pareja.
De igual forma, es importante que como parte del examen físico de ese paciente se le realice la toma de la citología cérvico-vaginal, de que se vea pues si es necesario la toma de algún tipo de cultivo, ya que algunos procesos infecciosos, sobre todo a nivel vaginal, pudiesen causar daño a lo que son las trompas. Entonces básicamente se busca si por medio del cultivo es posible determinar la presencia de clamidia, la presencia de Neisseria gonorrea. También le deben de realizar a la paciente una ecografía básica, o sea, transvaginal, para valoración del útero, descartar la presencia o no de malformaciones, de miomatosis uterina, de pólipos o de algún tipo de patología endometrial como las hiperplasias endometriales. Asimismo, deben de visualizar los ovarios, deben de buscar la presencia o no de masas anexiales de endometriosis, que realmente en ecografía la endometriosis que se ve es la del ovario, y hace pues tumores de ovario llamados endometriomas. También deben ver si la paciente tiene o no clínica o imágenes ecográficas de enfermedad inflamatoria pélvica. A las pacientes se les debe de solicitar estudios de serología, o sea, su HIV, el BDRL, saber si la paciente ha sido o es portadora del virus de hepatitis B y C. También es recomendable realizarle serología para rubiola, y si esta es negativa, inmunizar a la paciente, o sea, vacunarla, y posteriormente, luego de 3 meses, intentar la gestación tras ella, ¿no? No porque esto sea importante para el diagnóstico de la pareja infértil o estéril, sino que disminuye pues el riesgo de que la paciente haga rubiola en el embarazo y entonces el producto de la concepción tenga rubiola congénita. Y bueno, aparte de esto también se hace porque muchas de estas parejas pudieran requerir técnicas de reproducción asistida, y entonces tú tratas de preparar al paciente lo mejor posible para ello. Es decir, tratas de asegurarte que esté libre de procesos infecciosos, de que no haya malformaciones, de que no haya nada que vaya después a interferir con lo que es ese proceso de reproducción asistida. De igual forma, se le recomienda al paciente tener realizado un preoperatorio previo al inicio de cualquier tratamiento de reproducción asistida en realidad. ¿Okay? Se aconseja que esta sea una pareja, sobre todo la mujer, que suplemente con ácido fólico desde aproximadamente 3 meses antes a querer buscar lo que es el embarazo, y esto es por supuesto con la finalidad de reducir defectos de cierre de tubo neural. Generalmente hay 3 estudios pues que son además imprescindibles, ¿okay? Que ellos están encaminados a diagnosticar cualquier problema habitual que nos pueda llevar a la esterilidad. Lo primero es que tenemos que saber si existe ovulación o no, porque la disfunción ovulatoria ocurre en aproximadamente entre el 15 al 40% de pacientes que tienen esterilidad, y es altamente sugestivo que la irregularidad de los ciclos menstruales les indique que hay o que existe pues algún tipo de anovulación. Lo otro es solicitar al paciente o la realización pues de una histerosalpingografía con la finalidad de conocer cómo está la permeabilidad de las trompas uterinas, ya que esta representa los problemas a nivel de las trompas entre el 30 al 35% de las causas de esterilidad. Y lo otro es que nosotros debemos de conocer el estado de los espermatozoides del varón, lógicamente, para tener idea de si son normales, si son móviles, porque la infertilidad o la esterilidad puede tener un componente tanto masculino como femenino, y dentro del masculino aproximadamente el 20% de los casos van a deberse a problemas de los espermatozoides. Además, tenemos que añadir una evaluación de lo que es la reserva ovárica si se trata de una paciente que es mayor de 35 años, o en caso de que sea una mujer más joven, se hace cuando nosotros sospechamos que pudiera ser baja su respuesta en el caso de colocar algún medicamento que nos modifique o que nos beneficie para lograr las técnicas de reproducción asistida.
Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer estudio del factor ovárico? En la mujer esto es muy importante, porque para poder confirmar la disfunción ovulatoria es preciso que realicemos la determinación de progesterona en suero, y esto se realiza entre los días 21 y 28 del ciclo, o bien en días posteriores en mujeres que tienen ciclos más largos. Recuerden que la ovulación siempre se produce 14 días antes de la menstruación, entonces no es lo mismo, o sea, o no va a ser en el mismo momento el pico de progesterona para una mujer que ve la menstruación cada 28 días que para una que la ve cada 20 días o una que la ve cada 38 días. Entonces, por eso es que hay que individualizar el momento en el que se va a pedir. Sin embargo, está el otro extremo, pues que son las mujeres con ciclos irregulares, donde no solo es conveniente si, o sea, corroborar, pues si está ovulando o no, sino que se aconseja además determinación de pruebas que evalúen por lo que es la reserva ovárica y así poder realizar un diagnóstico diferencial entre un ciclo no ovulatorio y un fallo ovárico precoz. También es necesario ver en las mujeres mayores de 35 si hay sospecha de baja reserva ovárica, ¿ok? O si hay antecedentes de menopausia precoz o fallo ovárico precoz en mujeres de la familia. Varios test están indicados para esto, ¿ok? Como son la determinación de la FSH y el estradiol, el recuento de folículos andrales, perdón, que eso se hace con ecografía, la determinación de la hormona antimuleriana. Esto pues nos va a aportar información sobre la respuesta ovárica y el número de ovocitos que se pueden extraer de un ovario si tú lo sometes a estimulación, pero no nos va a dar información sobre lo que es la calidad ni sobre la posibilidad de lograr un embarazo si se intentasen técnicas de reproducción asistida en este grupo de pacientes. Solo que todos ellos sirven para aconsejar y aunque sus niveles sean patológicos, no se debe de excluir a la mujer salvo que los niveles estén muy alterados en cuanto a lo que es la terapia de reproducción asistida. Entonces, el orden en que le vamos a pedir a la paciente su test de reserva ovárica sería hormona antimuleriana, FSH o recuento de folículos andrales, pero esto depende, por supuesto, del médico tratante. El estudio de la permeabilidad ovárica lo vamos a realizar es a través de la histerosalpingografía. Esto es un estudio que consiste en que la paciente va a estar en posición ginecológica, se va a colocar un espéculo a través de la vagina, se inyecta un medio de contraste a través del cuello uterino que nos va a permitir dibujar la cavidad por dentro, o sea, vamos a saber si existe o no alguna anomalía en el útero pero su función, vamos a decir fundamental, es conocer la permeabilidad de las trompas. De manera que acá tendríamos lo que es el test de Cote y pues el test de Cote se describe como Cote positivo o Cote negativo. Lo normal es que el Cote esté positivo, es decir, que el medio de contraste atraviese las trompas de falopio y caiga en la cavidad abdominal o abdominopélvica. En ese caso hablaríamos test de Cote positivo. Y el test de Cote negativo quiere decir que en una o en ambas trompas el medio de contraste no logra llegar, perdón, a lo que es la cavidad abdominal y entonces nos dice esto de que, o nos habla esto a favor de que existe obstrucción en algún segmento de la trompa. Entonces, adicionalmente existen otras pruebas como la determinación de la prolactina que yo debo de sospechar y solicitarle a aquellas pacientes en los cuales consideremos que tienen anovulación porque presentan ciclos menstruales irregulares o bien presentan clínica como galactorrea y en esos casos hay que descartar la presencia de un adenoma hipoficiario y pues como ya les había mencionado lo que son las pruebas tiroideas idealmente todas las pacientes la deberían de tener pero sobre todo aquellas en las cuales tenga trastornos de ciclo menstrual o ciclos anovulatorios que me hagan sospechar que la paciente presente alguna enfermedad tiroidea. Esto con la finalidad de elegir pues la mejor opción terapéutica o bien para colocar tratamiento específico a dichas patologías.
Y pues por otro lado está también lo que es el estudio del semen. Para esto le vamos a solicitar, es un estudio básico, o sea, creo que dentro de las evaluaciones que se le piden al masculino, esto es básico. Solicitar un espermatograma con la finalidad de conocer tanto el número como la movilidad de los espermatozoides, ¿ok? Así como también su morfología. Y en caso de que se necesite, o sea, esto nos ayuda a saber, en caso de que necesitemos realizar una técnica de reproducción asistida, cuál pudiéramos emplear. Entonces hay que tener en cuenta que un solo espermatograma no tiene sensibilidad absoluta sobre la etiología de la esterilidad, porque hay una gran variabilidad en un mismo varón en el resultado de esta prueba, por lo que se aconseja repetir al menos 2 espermatogramas separados en el tiempo de al menos 3 meses con 3 a 4 días de abstinencia previa. En el varón también es importante investigar por qué las causas de infertilidad masculina se definen o se clasifican en testiculares, pretesticulares y posttesticulares. Las pretesticulares son aquellas que están relacionadas más que todo con la parte hormonal. Entonces, ustedes van a ver que a la mujer se le solicita que sí, FSH, estradiol, prolactina, progesterona, etcétera, y en el varón también se puede hacer con la finalidad de saber si existe, obviamente hay que pedirle testosterona, ¿ok? Con la finalidad de saber si existe o no alguna causa en el eje, o sea, del hipotálamo, por allí que nos pudiera estar eh, produciendo simplemente pues disfunción reproductiva. Pudiera ser a lo mejor un poco chocante para algunos de los monitores que ustedes mencionen eso en el examen, pero sí lo tienen que saber. Pareciera que solamente nos centramos en las testiculares, que es, por ejemplo, la búsqueda o la evaluación que le hace el urólogo al hombre con la finalidad de conocer, o sea, si tiene o no alguna dilatación venosa, como son los varicoceles, un hidrocele, alguna causa en el testículo que pudiera interferir con la fertilidad. Pero lo cierto es que las pretesticulares también se solicitan y las posttesticulares son las que hacen referencia a alguna anomalía, por ejemplo, de la próstata, y también son poco mencionadas, pero sí puede ocurrir. Entonces, generalmente lo que uno hace es que cuando va a hacer el estudio de la pareja infértil o estéril, tú le solicitas al varón como mínimo un ecodoppler testicular, le solicitas el espermatograma y le solicitas la evaluación por urología. El espermatograma es un estudio que nos va a proporcionar información bastante valiosa sobre la calidad, la cantidad de los espermatozoides, cómo es su movilidad, cómo es la morfología de los mismos, y esta información a su vez nos va a permitir determinar la capacidad reproductiva del varón, así como también nos puede ayudar a identificar posibles causas de infertilidad. Pareciera que siempre nos centramos en la mujer, sin embargo es un 50-50% de probabilidades eh, en cuanto a las causas, es decir, no es siempre responsabilidad o causa femenina, a veces es el varón, a veces son ambos, entonces la idea es estudiar a la pareja. Además, el espermatograma también nos puede ayudar a revelar la presencia de infecciones o bien inflamaciones en el tracto reproductivo masculino, los cuales pueden estar afectando tanto la producción como la función de los espermatozoides. Ese es un estudio que lleva cierta preparación porque el varón tiene que abstenerse de eyacular 3 a 5 días antes de la prueba, pero no más de 7 días porque esto puede afectar los resultados. Debe evitar el consumo de alcohol, de tabaco, de ciertos medicamentos que puedan afectar la calidad del semen, y bien, debe mantener una dieta balanceada, un estilo de vida saludable para mejorar la calidad del semen y la movilidad de los mismos. Más adelante pues les doy una serie de recomendaciones. Eh, y hay que tener en cuenta que ciertos hábitos tóxicos, como lo mencioné al principio, y ciertos hábitos de ingesta de algunos alimentos, de algunas drogas lícitas o ilícitas, puede alterar o puede afectar lo que es la función o la movilidad o las características de los espermatozoides.
hay una serie de criterios donde acá en esta diapositiva pues tienen lo más resaltante de cada uno de ellos, criterios de normalidad de un espermatograma, tienen que ampliarlos un poquito y buscar los conceptos de, por ejemplo, azospermia, teratosospermia, o sea, cuáles son las alteraciones que pueden producirse en la movilidad, en la morfología, en la cantidad, ¿ok? Porque esto pudiera ser cierta pregunta de el parcial. Entonces yo he ido mencionando a lo largo del tema las palabras que sí, aborto a repetición, que técnicas de reproducción asistida. Y yo, ¿por qué digo esto? O sea, lo digo porque la pareja a la cual se le hace el diagnóstico de disfunción reproductiva va a meritar un tratamiento. ¿Ok? Entonces tú pudieras utilizar diferentes tipos de tratamiento. Lógicamente tienes que individualizar al paciente y hay tratamientos específicos, ¿ok? Porque si, por ejemplo, el problema es en el ovario y yo tengo dificultad o la pareja tiene dificultad, la mujer, para que sus folículos comiencen a crecer. Yo me puedo valer de una serie de fármacos como por ejemplo el citrato de clomifeno, las gonadotrofinas, análogos de la GnRH, la gonadotrofina coriónica humana para mejorar eso, para inducir ovulación. Y entonces hay un grupo de pacientes que son candidatos para hacerles, por ejemplo, una inseminación artificial, ¿ok? Que la inseminación artificial consiste en que se pone a la mujer a ovular, ¿ok? Se induce la ovulación en el momento preciso. Los espermatozoides de su esposo son insertados directamente en la cavidad uterina, ¿ok? Y el embarazo, o sea, en caso de que se logre, pues se logra espontáneamente con un poquito de ayuda, tanto para ovular como para la fecundación, en el sentido de que el espermatozoide no tiene que pasar todo el proceso de capacitación, el pH vaginal y todas las pruebas que los espermatozoides pasan antes de llegar al fondo de la cavidad. Pero lógicamente esto tiene unos requisitos y uno de ellos es que las trompas uterinas estén permeables, que la paciente tenga menos de 38 años y además de eso que el recuento de espermatozoides móviles sea de 3 a 5 millones por ml en el espermatograma. En algunos casos se puede hacer inseminación artificial, pero con el semen de un donante. Esto es cuando lógicamente el semen de la pareja no cumple con los criterios mínimos para hacer este tipo de procedimiento y pues lógicamente o bien puede ser que la mujer pues no tenga pareja y desee utilizar el semen de un donante, pero no es lo frecuente es que sea que la pareja no puede y entonces la mujer decide utilizar el semen de otra persona y el procedimiento es el mismo, ¿ok? ¿En qué casos esto está indicado? Pues cuando hay azoospermia, es decir, que el esposo no tiene espermatozoides en cantidad suficiente y lo que le dijo, en mujeres que no tengan pareja masculina. Lógicamente también requiere que las trompas uterinas estén permeables y se hace generalmente en mujeres menores de 40 años. Lo otro es la fertilización in vitro, ¿ok? Donde aquí básicamente el embrión se hace fuera del cuerpo de la mujer y del hombre y pues después es implantado en la cavidad uterina de su madre. Esto lógicamente es un poco más costoso, pero se puede hacer, tiene la ventaja de que se puede hacer en aquellas mujeres que tienen problemas a nivel de sus trompas o que no tienen trompas porque se esterilizaron y se arrepintieron o consiguieron una nueva pareja y quieren tener un hijo. Este también pasa en los casos donde ha fracasado la inseminación artificial o cuando la paciente tiene alguna condición que no permite hacer una inseminación artificial. Eh, los otros procedimientos son la fertilización in vitro con ICSI, que es la microinyección espermática. ¿Ok? Esto se hace en los casos de oligospermia
donde fracasa la FIV convencional, donde el ovocito es de mala calidad, donde la paciente, o sea, esto permite el descarte en esos embriones de que vengan con hemofilia o con algún tipo de patología. Esto realmente siempre se hace en todas las FIV y en aquellos casos donde la paciente tenga baja reserva ovárica, también es posible hacer FIV, pero con un óvulo de un donante. Entonces, la FIV no aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, pero sí eleva la incidencia de gestación ectópica y de pérdidas gestacionales. En estos casos, ustedes van a ver que generalmente se implantan más de 3 embriones, o máximo 3, perdón, máximo 3 embriones en una mamá, con la finalidad de que quede uno, ¿no? Pero a veces quedan dos, a veces quedan los tres, a veces queda ninguno. Todo esto es un azar, una lotería, pero cualquiera de esas técnicas requiere que el cuerpo de la mujer esté en equilibrio, porque si no es fallido. Entonces, resulta bastante importante que además de solicitar las pruebas pertinentes a cada paciente, si ustedes observan que la mujer de repente o el hombre incluso tienen un fenotipo que son obesos, hay acantosis, hay alguna señal de que su cuerpo pudiera estar hormonalmente desequilibrado, una de las cosas que usted le debe de decir es que debe de modificar su estilo de vida, ¿ok? Debe hacer ejercicio, actividad física de tipo cardiovascular, al menos 5 días de la semana, 30 minutos diarios, que debe de comer mejor, no que va a hacer una dieta estricta y qué sé yo, va a dejar de comer grupos de alimentos, no, todo se trata de escoger mejor, de comer por porción, como siempre les explico cuando les doy el tema de diabetes a mi grupo y más adelante lo veremos, imaginar que el plato, o sea, está dividido, el plato de comida, dividido en dos mitades. Una mitad llenarla de vegetales verdes, la otra mitad comer la proteína y el carbohidrato por porción, la proteína del tamaño de la palma de la mano, con el puño, los dedos, perdón, cerrados, y el carbohidrato, sea el pan, sea la pasta, sea el arroz, que sea medido, o sea, una rebanada de pan, preferiblemente integral, una taza de pasta o una taza de arroz, preferiblemente integral, verduras, ¿ok? Pero siempre medido, esa es la medida de una taza, básicamente. Tiene exactamente las mismas calorías una rebanada de pan integral que una rebanada de pan blanco, pero la respuesta de tu cuerpo hormonalmente cuando lo comes es diferente. El paciente debe de disminuir el consumo de carnes rojas y de grasas saturadas porque estos son alimentos que promueven la inflamación en el cuerpo, o sea, la liberación de interleuquinas proinflamatorias. Deben además de sustituir las grasas por las llamadas grasas buenas o grasas saludables como la del aceite de oliva, pero todo medido, ¿ok? Aceite de oliva, aceite de coco, una cucharada. Si van a utilizar frutos secos, también los frutos secos medirlos, no es un puño de frutos secos, es unidades, ¿ok? 12 almendras o 24 almendras, 12 nueces, o sea que todo sea medido de manera que no tenga que eliminar ningún tipo de alimento, que no tenga que sentir que está haciendo una dieta, sino que simplemente está mejorando su forma de alimentación. Y esto lo digo es porque muchas pacientes o muchas parejas que van a la consulta a ser diagnosticados con, o sea, o a pedir ayuda porque no han podido quedar en embarazo, te piden consejos, ajá, mientras me hago los exámenes, ¿qué puedo ir haciendo? Entonces, este es uno de los consejos, modificar el estilo de vida. De repente, no hacer 3 comidas copiosas en el día, sino tus 3 comidas medidas y 2 meriendas, una merienda de media mañana, una de media tarde y, ¿por qué no, una de medianoche? Claro, no es que las meriendas van a ser dulces, eso sí deberían de eliminarlo, lo que son las bebidas gaseosas, lo que son el azúcar, lo que es pues el azúcar de mesa y pues que si se va a comer un dulce, porque ok, todos los extremos son malos, no sea todos los días, sino
una vez por semana, un fin de semana, una comida que sea agradable y que se salga de lo limpio que come en la semana, no le va a hacer daño, ¿ok? Igualmente estas parejas deben de suplementarse con ácido fólico, idealmente 3 meses antes de la búsqueda del embarazo. Otra de las cosas que le pueden recomendar es que, bueno, si sospechan que el paciente tiene un síndrome antifosfolípido, o sea, se hagan los exámenes y ustedes de una vez le van a colocar aspirina preconcepcional para disminuir el riesgo de que se formen coágulos que puedan obstruir la circulación fetal o hacia el feto. Y claro, esto no lo vas a hacer en todas las pacientes, es en la paciente que identificas el factor de riesgo o que sospechas que puede tenerlo. Eso después lleva a otro tratamiento, pues, pero eso es lo que pueden ir haciendo mientras tanto, ácido fólico, aspirina, modificar estilo de vida en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio físico. Muchas veces también se recomienda la suplementación con magnesio, ¿ok? Glicinato de magnesio es el que mejor se absorbe en forma de cápsulas, pero pudiera ser alguna de las otras formas de magnesio que existen. Y algunas literaturas hablan del inositol y hablan de la vitamina D3, ¿ok? Pues la vitamina D3 mejora la calidad de los espermatozoides, la calidad de los óvulos, ayuda a que se forman embriones de mejor calidad. Pero todo esto, por supuesto, no es llenar al paciente de cosas, pues de vitaminas y de cosas que a lo mejor no necesita, sino individualizar a cada paciente. Pero la fija es la modificación del estilo de vida, el ejercicio y el ácido fólico como recomendaciones antes de seguir el protocolo de estudio. Entonces, chicos, finalmente, y a manera de recordatorio básico en este tema, es que el estudio de la pareja estéril debe de iniciarse cuando no se consiga una gestación tras un año de relaciones sexuales no protegidas, salvo que exista alguna circunstancia adicional. Y en el caso de personas que sean mayores de 35 años, el plazo que se les da es de 6 meses para comenzar los estudios. Conclusión número 2, que el estudio inicial de la pareja con disfunción reproductiva tiene que incluir una historia, tanto personal como familiar, una historia reproductiva de ambos miembros de la pareja y hacer, por supuesto, lo que es el examen físico integral que incluya descarte de infecciones, citología, ecografía transvaginal, el estudio de la serología, pues descartando infecciones y en buena medicina debe de llevar un análisis preoperatorio. Conclusión número 3, que debemos aconsejar que las parejas que vayan a buscar embarazo espontáneo se suplementen con ácido fólico para disminuir el riesgo de malformaciones fetales tipo defectos de tubo neural. Entonces, en la mujer principalmente vamos a investigar o vamos a estudiar el factor ovárico, la permeabilidad de las trompas. Y el factor masculino se va a evaluar con un espermatograma y un ecodoppler testicular como pruebas básicas más la evaluación por el urólogo. Si la paciente femenina, o sea, la hembra, la mujer tiene, em, tenemos sospecha de que hay baja reserva ovárica, adicionalmente hay que evaluar la misma y esto se hace con un recuento de folículos antrales, con la solicitud de la FSH y con la solicitud de la hormona antimuleriana. Además de eso, debemos de confirmar o descartar que esa paciente esté ovulando, entonces vamos a pedir progesterona para ello. Y la progesterona tiene un rango de 21 a 28 días, pero todo depende del ciclo menstrual de la mujer. En aquellas mujeres que tengan ciclos menstruales irregulares, es decir, que pasen algunos meses que no la ven, porque irregular no es que un mes me viene cada 28 y el otro cada 30 y el otro cada 21, eso no es irregular. Esos son variaciones normales del ciclo menstrual. Irregular es que pase meses sin ver periodo. Entonces, en estas mujeres yo tengo que solicitar pruebas para descartar un fallo ovárico precoz. Es lo que antes llamaban menopausia precoz. ¿Qué le voy a pedir? FSH y estradiol. Con eso yo hago el diagnóstico diferencial. Además, a la mujer le debo de solicitar la histerosalpingografía para
conocer el estado de las trompas uterinas. Y al hombre hay que recordar que a pesar de que se le pide un espermatograma inicialmente, este se puede repetir en varias ocasiones, al menos debería de tener 3 estudios separados por 3 meses y que antes de tomar la muestra para el espermatograma tenga de 4 a 5 días de abstinencia sexual. Eso, según algunas literaturas, y hay otras que te dicen que de 3 a 4 días de abstinencia sexual. Y pues finalmente que existen diversas técnicas de reproducción asistida como forma de tratamiento, pero que todo va a depender del hallazgo en particular de cada pareja.